¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe es tan poderosa? ¿Y qué sucede cuando realmente entregamos todo en manos de Dios? Quizá estés pasando por un momento difícil en el que todo parece imposible de resolver. Tal vez ya has orado, has pedido, pero no puedes ver la respuesta. Sin embargo, existe un secreto para enfrentar cualquier circunstancia, y la clave para transformar tu vida no está en tus propias fuerzas, sino en tu fe. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 17, versículo 20, que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos decirle a una montaña que se mueva y se moverá. Nada será imposible para nosotros. La fe tiene el poder de mover montañas. No porque sea algo mágico, sino porque nos conecta directamente con el Dios que gobierna lo imposible. Hoy descubrirás qué sucede realmente cuando depositas tu fe en Dios. No importa si tu fe es pequeña, incluso una fe sencilla puede cambiar tu vida de formas que jamás imaginaste. Por eso quédate hasta el final, porque la transformación que estás buscando puede comenzar hoy mismo cuando decides confiar plenamente en el plan de Dios. La Biblia nos muestra que la fe no es un sentimiento pasajero ni una creencia vaga, sino una fuerza viva que activa lo sobrenatural y nos conecta con el corazón de Dios. Desde el principio, vemos cómo la fe transforma realidades y trae a la existencia aquello que parecía imposible. Hombres y mujeres como Noé, que construyó el arca sin haber visto lluvia; Moisés, que vio el mar abrirse delante del pueblo; Abraham, que creyó en una promesa imposible; y José, que mantuvo su fe incluso en la prisión. Nos enseñan que la fe altera circunstancias y manifiesta el poder de Dios. Jesús dijo en Marcos capítulo 11, versículo 24, que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos, porque la fe transforma nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios. Aunque la fe también será probada en momentos de silencio, incertidumbre y espera, como ocurrió con Abraham, que aguardó años por la promesa, y con Job, que nunca dejó de creer aún en medio del sufrimiento. La fe verdadera no se derrumba ante las dificultades, sino que crece, porque no se trata del tamaño de la fe, sino de en quién la depositamos. Cuando confiamos en Dios, Él hace posible lo imposible. La fe cambia nuestra perspectiva y nos permite ver con ojos espirituales lo que Dios está haciendo, incluso cuando no vemos resultados. Nos da la certeza de que Él está en control, aun cuando todo parece desmoronarse. Abraham creyó contra toda lógica, y Dios cumplió su promesa, porque estaba convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había dicho. Así también José confió en Dios durante años de injusticia, y al final fue exaltado conforme al propósito divino. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia las circunstancias externas, sino que también nos transforma internamente. Nos enseña a depender de Él y a confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros. Quizá hoy estés enfrentando problemas de salud, finanzas, relaciones o una lucha espiritual, pero así como Dios transformó la historia de Abraham, y José también puede transformar la tuya. La fe se convierte, además, en un escudo contra el miedo, porque el miedo paraliza, pero la fe nos recuerda que Dios pelea nuestras batallas. David enfrentó a Goliat, no por su fuerza, sino por su fe. Los discípulos en la tormenta olvidaron que Jesús estaba con ellos, y el miedo tomó control, pero Jesús les recordó que la fe debía ser su refugio. La Biblia nos enseña que el escudo de la fe apaga los dardos del miedo, la ansiedad y la duda, y esta fe se fortalece cuando cultivamos una vida de oración y comunión con Dios. La fe no elimina el miedo automáticamente, pero nos da el valor para avanzar. Aún cuando el miedo está presente, Josué pudo liderar al pueblo porque creyó en la promesa de que Dios estaría con él donde quiera que fuera. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, comenzamos a experimentar lo sobrenatural. La fe es la llave que activa los milagros, como ocurrió con la mujer que tocó el manto de Jesús, con Pedro caminando sobre las aguas,
y con Bartimeo recibiendo la vista, Jesús dejó claro que todo es posible para el que cree, porque no es nuestro poder, sino el poder de Dios el que se manifiesta a través de la fe. Los milagros no siempre son visibles de inmediato, pero Dios sigue obrando, sanando corazones, restaurando relaciones y transformando vidas. La fe también nos mantiene firmes en medio de las pruebas, como sucedió con Job, que adoró aún después de perderlo todo, con José, que permaneció fiel en la cárcel, y con Pablo, que soportó persecuciones confiando en la gloria eterna. La fe nos permite entender que las pruebas producen perseverancia y madurez espiritual. Nos recuerda que Dios está con nosotros y que su gracia es suficiente. Finalmente, la fe trae recompensa, porque Dios recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. A veces con bendiciones visibles y otras veces con paz, crecimiento espiritual y salvación eterna. La mayor recompensa de la fe es una relación íntima con Dios y la vida eterna en Cristo. Por eso, mantén tus ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sigue creyendo, sigue confiando, y no permitas que las dificultades apaguen tu fe, porque el Dios en quien confías es fiel para cumplir sus promesas. Ahora te invito a orar, entregando tus cargas al Señor y confiando plenamente en su cuidado, porque cuando depositamos nuestra fe en Dios, todo cambia. Él es nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza, y a su debido tiempo veremos su poderosa mano obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y aún después de orar y decir amén, la fe no termina en ese momento, sino que comienza a manifestarse en la forma en que vivimos cada día, porque confiar en Dios implica caminar, aunque no tengamos todas las respuestas, implica obedecer, incluso cuando el camino no parece claro, y creer aún cuando las circunstancias gritan lo contrario. La fe se demuestra en las decisiones diarias, en seguir haciendo lo correcto aunque nadie esté mirando, en perseverar cuando el cansancio aparece, y en mantener la esperanza viva cuando el silencio de Dios parece prolongarse, porque muchas veces Dios no responde de inmediato, no para castigarnos, sino para formarnos, para profundizar nuestra relación con Él y para enseñarnos a depender completamente de su voluntad. La fe madura se forja en la espera y se fortalece en la obediencia, como ocurrió con Abraham cuando fue llamado a salir sin saber a dónde iba, como ocurrió con Moisés cuando tuvo que regresar a Egipto enfrentando sus miedos, y como ocurrió con María cuando aceptó el plan de Dios aún sin comprenderlo del todo. La fe verdadera dice: confío, incluso antes de ver el resultado. Y es en ese proceso donde Dios trabaja en nuestro carácter, corrige nuestras actitudes y alinea nuestro corazón con el suyo, porque Dios no solo está interesado en resolver problemas, sino en transformar personas. Por eso muchas veces la respuesta que esperamos no llega como la imaginamos, pero llega de una manera más profunda y eterna. La fe nos enseña a descansar en Dios, a soltar el control y a entender que no todo depende de nuestras fuerzas. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, no por las circunstancias, no por lo que siente, sino por la confianza plena en Dios. Y cuando aprendemos a vivir por fe, comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber que Dios está con nosotros, incluso en el valle, incluso en la tormenta, incluso en los momentos de duda, porque la fe no niega la realidad del dolor, pero afirma la soberanía de Dios sobre ese dolor. Jesús mismo en Getsemaní nos mostró que la fe no es ausencia de angustia, sino entrega total a la voluntad del Padre, y esa entrega produce victoria. La fe también nos llama a levantarnos cuando caemos, a no rendirnos cuando fallamos, porque Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a creer, a arrepentirse y a seguir adelante. Pedro negó a Jesús, pero su fe fue restaurada. Tomás dudó, pero fue confrontado con la verdad, y nosotros también somos restaurados cuando volvemos a confiar. La fe nos recuerda que no estamos solos, que Dios camina con nosotros y que su fidelidad no depende de nuestro desempeño, sino de su gracia. Por eso hoy más que nunca,
somos llamados a vivir por fe en un mundo lleno de temor, incertidumbre y confusión, a ser luz en medio de la oscuridad, a confiar en las promesas de Dios, aun cuando todo parece inestable, porque el mismo Dios que abrió el mar, que resucitó a Cristo y que transformó vidas, sigue siendo el mismo hoy, y Él sigue obrando en favor de los que creen. Así que no sueltes tu fe, aliméntala con la palabra, fortalécela con la oración, protégela con obediencia y declárala aún en medio de la prueba, porque lo que hoy parece imposible mañana será testimonio, y lo que hoy duele mañana será propósito cumplido. Confía, espera y sigue creyendo, porque Dios nunca llega tarde y su plan para tu vida es perfecto.